tomara la imputación por parte de la Fiscalía, se le concede el uso de la voz al rey imputado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se le hace saber del derecho constitucional establecido en el artículo 20, apartado B, fracción 2, en relación con el artículo 113, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales indican que no tiene que hacer declaración alguna si así lo desea, sin que ello provoque algún indicio en su contra, por lo que le exhorto a que consulte a su defensor si va a rendir su declaración. No deseo rendir mi declaración, su señoría. Asimismo, se le informa que puede acogerse al término constitucional de 72 horas para que ofrezca pruebas que desvirtúen la imputación realizada por la Fiscalía en su contra, o si usted lo desea, en esta misma diligencia se puede resolver sobre su situación jurídica. En este momento, por favor. Bien. Habiendo escuchado al hoy imputado, se le concede el uso de la voz a la Fiscalía para que manifieste lo que su derecho convenga. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Usted lo tiene, fiscal. Muchas gracias, señoría. Señor Sebastián Serrat Santana, esta Fiscalía hace de su conocimiento la solicitud de vinculación a proceso derivada de la carpeta de investigación con número 315, diagonal 2014, por la investigación de su probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de Luis Javier Carrasco González. Para soportar esta solicitud de vinculación a proceso, se cuenta dentro de la carpeta de investigación con los siguientes elementos. Como primer elemento, se tiene el informe del oficial de policía Rosalía Ruiz Gómez. Se cuenta también con las cédulas de entrevista de la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, el capitán de puerto Manuel González Álvarez, así como la cédula de entrevista del propio señor Serrat Santana. Por último, tenemos dentro de la carpeta de investigación el dictamen de necropsia emitido por la Unidad Médica Forense de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas. Señor Serrat Santana, me permito recordar los hechos que se le imputaron. El día 12 de julio, en la bahía de Tampico, el capitán Serrat Santana se encontraba conduciendo la embarcación pesquera con matrícula MXH 433, contando con una tripulación a bordo consistente en 3 pasajeros. La señora María de Jesús Parra González, el señor Manuel Javier Sánchez Caloca y el hoy occiso, Luis Javier Carrasco González, en lo que parecía ser un día normal de labores, un día muy tranquilo. Estas personas habían decidido contratar los servicios de la empresa para la cual labora el señor Sebastián Serrat Santana, con la única finalidad de tener un día de alegría, de festejo y sana convivencia en el mar. Después de una jornada de pesca, de diversión y de convivencia que había transcurrido en paz y tranquilidad, sin embargo, antes de dar por terminado el viaje, el señor Luis Javier tenía una última petición que hacerle al capitán Serrat Santana. Era el deseo romántico de su mujer, el volver costeando por la bahía en dirección al puerto de Tampico, con la finalidad de disfrutar de la afable y maravillosa vista que se tiene de los edificios de la ciudad al caer la tarde. Petición a la cual el capitán Serrat Santana se niega rotundamente y termina aceptando de muy mala gana, hecho que corroboro con la cédula de entrevista de la hoy ofendida, que obra dentro de la carpeta de investigación. Su señoría, instantes después de este roce, la embarcación comienza a acelerar su velocidad, sin razón aparente alguna, de forma desmesurada y peligrosa, en dirección hacia la costa. Producto de ello, el capitán Serrat Santana no se percató que aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa se encontraba un risco. Y no fue hasta el momento en que llegó a la embarcación a alcanzar velocidades peligrosas y totalmente elevadas, cuando se da cuenta de la presencia inminente de dicho risco. Y es entonces cuando opta por llevar a cabo una de las maniobras más peligrosas y cuyas consecuencias el día de hoy lamentamos. Girando el timón de forma intempestiva, el capitán Serrat Santana vuelca la nave. Producto de ello y de la gran velocidad con la cual se conducía, la embarcación golpea a velocidad inimaginable contra el risco.
A consecuencia de esto, el señor Luis Javier Carrasco González es proyectado fuera de la embarcación en dirección hacia una gran roca contra la cual golpea su cabeza, lo cual le produjo un traumatismo craneoencefálico, lesión que momentos después le arrancaría la vida, según se desprende del certificado de necropsia obrante dentro de la carpeta de investigación. Posteriormente, encontrándose en tan apremiante situación, el capitán Serrat Santana decide huir de la zona de los hechos. Temeroso, comienza a inflar una nave de emergencia con la finalidad de escapar del lugar. Plan que se vio frustrado gracias a la pronta aparición de la embarcación a cargo del capitán Manuel González Álvarez, quien se da la tarea de rescatar a los sobrevivientes y de dar captura a Serrat Santana. Su señoría, por los hechos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 302, 303, 304, en relación con el numeral 60 del Código Penal Federal, se solicita a usted la vinculación al proceso del capitán Sebastián Serrat Santana por la probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de Luis Javier Carrasco González. Es cuanto, señoría. Habiendo escuchado lo manifestado por la Fiscalía, se le concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a derecho de su defenso convenga. Gracias. Solicito permiso para desplazarme en sala. Usted lo tiene, licenciado. Un terrible e infortunado accidente. Ante todo manifiesto que por lo que respecta a lo expuesto por la Fiscalía, cabe señalar que esta defensa no tiene el propósito de abundar en los hechos narrados, sino precisar lo relativo a nuestra oposición. Como primer punto, su señoría, es primordial hacer constar que el jefe de mi defenso, el señor Serrat Santana, le dio órdenes expresas a este último mencionado para que atendiera a los tripulantes en todo lo que ellos quisieran, ya que mantenían negocios muy importantes, además de la estrecha relación que le unía con el señor Luis Javier Carrasco González. Consecuente a lo anterior, una vez que mi representado resuelve regresar al puerto, comienzan una serie de insistentes y amenazantes demandas por parte de los tripulantes, ya bastante alcoholizados. Mi defendido, en virtud de sus conocimientos en navegación, se negó a tales deseos, pues conocía el posible riesgo que implicaba obedecerles. Sin embargo, la presión por parte del señor Carrasco González comenzó a ser cada vez más incisiva y prepotente, por lo que al tratar de evitar un altercado a bordo y recordando las estrictas órdenes de su jefe, es que mi defendido accede a obedecer al amigo y socio de su patrón, pues tenía el temor fundado que de no hacerlo perdería el único sustento del cual depende su familia. Es importante evidenciar que el señor Sebastián Serrat Santana, con la pericia que como capitán de embarcación posee y con la vasta experiencia que ha adquirido a lo largo de su profesión, accedió a la zona costera con todas las precauciones y prestando total atención a cada uno de los aspectos en el trayecto del viaje. Por lo que niego rotundamente el hecho que afirma la Fiscalía de haberme defendido conducido la embarcación a exceso de velocidad, pues resulta incongruente y absurdo que el capitán Sebastián Serrat Santana, a sabiendas del peligro existente en ese lugar y con la ya mencionada experiencia con la que se maneja en alta mar, haya realizado lo señalado por el agente del Ministerio Público, quien subjetivamente basa su dicho en un análisis aislado, desprendido de la cédula de entrevista de la señora María de Jesús Parra González, obrante en la carpeta de investigación, ya que en primer lugar, como argumenté anteriormente, la señora María de Jesús se encontraba bajo los efectos del alcohol y en segundo lugar, no cuenta con la pericia para emitir una afirmación de esa categoría, ya que no es conocedora de los menesteres de navegación. Así también, esta defensa manifiesta su oposición a lo expuesto por la agencia investigadora en relación a la causa del fatídico accidente, pues falso es que la embarcación se impactara contra un risco,
ya que tal y como lo expresa Sebastián Serrat Santana en su cédula de entrevista, así como el capitán Manuel González Álvarez, el barco encalló en un arenal. Reafirmando mi argumento, su señoría, me permito hacer la diferencia entre los siguientes conceptos. Un risco es un peñasco alto y escarpado visible a distancia, mientras un arenal es un cúmulo de arena formado debajo del mar. Por lo tanto, al navegar por el sitio donde ocurrió el siniestro, el barco encalla en un arenal de manera sorpresiva. Hago énfasis en la palabra sorpresiva, ya que verdad es que ni el plotter ni la carta de navegación, herramientas de vital importancia durante el trayecto en un barco, en ningún momento alertaron al capitán Serrat Santana de la presencia de objeto alguno que obstruyera su ruta. Derivado de esto es que niego que mi defendido haya girado el timón intempestivamente, se haya impactado contra un risco y volcado el navío. Pues al jamás haberse percatado de la presencia del arenal, resultaría imposible hacer maniobras tendientes a esquivarlo, atendiendo a la comparación realizada con antelación por esta defensa. Por último, hago de su conocimiento, honorable juez, que el señor Sebastián Serrat Santana de ninguna manera intentó escapar del lugar del accidente, tal como pretende acreditarlo el agente del Ministerio Público. Contrario a esto, con el propósito de mantener a salvo a los tripulantes aún a bordo, se dispuso a inflar un bote de emergencias para que estos permanecieran en ella, siguiendo en todo momento el protocolo de seguridad y conduciéndose con los principios que caracterizan a todo profesional de la navegación. Por lo anteriormente expuesto, es que hago denostar los principios morales, la pericia y el profesionalismo que posee mi representado, por lo que esta defensa, lo anterior expuesto, hace denostar los principios morales, la pericia y el profesionalismo que posee mi representado, por lo que esta defensa objeta firmemente la injustificada solicitud de vinculación a proceso realizada por la Fiscalía, a consecuencia de un terrible e infortunado accidente. Es cuanto, su señoría. Su señoría, solicito uso de la voz. Usted lo tiene, fiscal. Su señoría, esta unidad de investigación desea solicitar el dictado de medidas cautelares. Proceda con su solicitud. Gracias, señoría. Esta Fiscalía estima pertinente la aplicación de medidas cautelares diversas. Es por ello, y que con la finalidad de salvaguardar los derechos de la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, así como asegurar la atención a todo llamamiento que este tribunal haga al señor Sebastián Serrat Santana, así como evitar su sustracción a la acción de la justicia, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a usted, honorable juzgador, tenga a bien el dictar las siguientes medidas cautelares. La primera solicitud, su señoría, es la presentación periódica ante usted o ante una autoridad que estime pertinente cada 15 días, ya que debemos recordar que el señor Serrat Santana tiene poco arraigo en el municipio de Tampico. Esto debido a que su domicilio habitual se encuentra en el municipio de Boca del Río, estado de Veracruz, entidad federativa que se encuentra fuera de la acción jurisdiccional de este tribunal. Como segunda medida cautelar, su señoría, tenemos el hecho de la suspensión en la actividad profesional como capitán del señor Sebastián Serrat Santana. Esto debido a que la pericia y experticia con la que debe manejarse todo aquel que se ostente en el cargo de capitán debe de ser tal que maneje casi a la perfección los conocimientos tanto de la zona geográfica en la cual va a desempeñar sus labores como del clima de la misma zona. Conocimientos los cuales ha quedado probado que el señor Sebastián Serrat Santana no contaba con ellos en ningún momento. Aunado a esto, tenemos el hecho de que la decisión
a la que llega el señor Sebastián Serrat Santana, aceptando la petición de Luis Javier, debió de haberse reflexionado con mayor profundidad. Él, conocedor de los menesteres de mar, debió de haber puesto en su mentalidad los posibles riesgos y consecuencias que su tripulación podía correr derivado de la decisión que estaba a punto de tomar, de forma que se negara categóricamente a aceptar dicha petición, salvaguardando en todo momento la seguridad y la integridad de todos los que llevaba a bordo y de los cuales era responsable. Y por último, como razón de peso, tenemos el hecho que se desprende de la cédula de entrevista de la señora María de Jesús, hoy ofendida, esposa de la víctima. En el momento en que la embarcación volca, esta acude rápidamente al capitán Serrat Santana y le pide su auxilio para que éste intente rescatar a su caído esposo. Sin embargo, las palabras con las que la atiende el señor Sebastián Serrat Santana son las siguientes: no hay nada que hacer. Su señoría, no hay nada que hacer. Por favor, esta es una conducta totalmente reprochable y cobarde por parte de cualquier persona que se ostente como capitán de barco. Y por último, como medida cautelar final, solicitamos la exhibición de garantía económica suficiente, de forma que se tenga asegurada la buena conducta procesal del señor Sebastián Serrat Santana y se puedan también cubrir los posibles daños y perjuicios causados a la ofendida, la señora María de Jesús, por la muerte de su esposo. Es cuanto, señoría. Defensa, le doy el uso de la voz para que manifieste lo que al derecho de su defenso tenga bien convenir. Solicito permiso para expresarme por la sala. Usted lo tiene, licenciado. Gracias. Esta defensa objeta las desmesuradas y excesivas medidas cautelares propuestas por la Fiscalía. En primer término, se objeta la medida consistente en la comparecencia de mi defenso ante el juez o cualquier otra autoridad semejante, toda vez que dicha solicitud carece totalmente de motivación, ya que la Fiscalía basa su dicho únicamente en el testimonio aislado de la ofendida, manifestación cuyo valor fidedigno debe desecharse por completo, ya que de la somera lectura de la misma pueden advertirse una serie de inconsistencias que demeritan toda credibilidad de dicho testimonio. Primeramente, es importante destacar que la señora Parra estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas durante el día, y cito textualmente sus palabras, manifiesta lo siguiente: todo es borroso y me sentí muy mareada. Características que casualmente aluden a los síntomas de una persona chispa, beoda, borracha pues, y es así como tristemente y con una percepción distorsionada de la realidad, confunde el protocolo para salvaguardar las vidas de los demás tripulantes con el acto más vil que pudiera cometer un capitán, es decir, el abandono de su tripulación. Asimismo, se contraponen al testimonio de la ofendida las cédulas de entrevista de la agente investigadora Rosalía Ruiz Gómez y del capitán de puerto Manuel González Álvarez, quienes afirman que el señor Serrat en ningún momento trató de huir, sino que por el contrario, este verificaba el correcto inflado de la lancha salvavidas y se puso en todo momento y por su propia voluntad a disposición de la autoridad. Y es con estos hechos que se desvirtúa frontalmente el supuesto de sustracción de la acción de la justicia y con este la medida cautelar propuesta por la Fiscalía. En segundo término, resulta inoperante la medida cautelar consistente en la suspensión del ejercicio profesional de mi representado, toda vez que la misma se basa únicamente en el testimonio de la ofendida, lo cual impide a esta Fiscalía la apreciación cabal de los hechos y de su contexto. Ahora bien,
En cuanto a las palabras de mi defenso, no hay nada que hacer. Es sumamente necesario contextualizar que, dadas las circunstancias y la magnitud del siniestro, era imperante e imprescindible la denostación del carácter, el temple y el estoicismo del capitán para mantener la calma y tranquilizar la situación, cualidades que demostró tener en todo tiempo el capitán Serrat Santana. En lo referente al supuesto exceso de velocidad, es imperante recalcar que se sostienen en un testimonio inverosímil y por demás ficticio, ya que resultaría absurdo siquiera suponer que un capitán con la experiencia del señor Serrat, con 6 años y un récord limpio, sin un solo incidente, y habiéndose negado a costear en primera instancia, decidiera repentinamente acelerar al punto de rebasar el exceso de velocidad. Es por ello que dicho supuesto resulta totalmente incongruente, ilógico y falso. Cabe resaltar que el señor Serrat encalló en un arenal con rocas que ni el plotter, ni la carta náutica, ni un clarividente hubiesen podido detectar. Y toda vez que nadie está obligado a lo imposible, los hechos no sugieren que el señor Serrat no sea apto para el desempeño de su cargo, sino meramente un terrible e infortunado accidente. Finalmente, en relación a la última medida cautelar propuesta por la Fiscalía, esta defensa, en relación con la buena voluntad de mi defenso, manifiestan otorgar la garantía suficiente siempre y cuando se tomen en consideración la situación económica de la familia del señor Serrat, teniendo en cuenta que es este el único sostén de su familia, de su esposa y su menor hijo, salvaguardando así su derecho de familia y otorgando la máxima protección a los derechos y al mayor beneficio del menor. Es cuanto, su señoría. Muy bien. Habiendo escuchado las partes, se procede a resolver sobre la imposición de medidas cautelares. Con todo lo anterior, y es por ello que se procede a dar fin a la presente audiencia.